Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema norma sanitaria para servicios de alimentación colectiva, la norma técnica sanitaria 173 de MINSA del 2021. Quien les habla es la licenciada bióloga Danitza Díaz. Un segundo. Bien. Primero vamos a revisar un poco el tema de las bases legales en cuál esta norma se está especificando. Está con el tema de la Ley General de Salud y sus modificatorias, la 26864, esa es ley. Está también la Ley de Inocuidad de Alimentos y sus modificatorias. También está el Decreto Supremo 034 del 2008, el Reglamento de Ley de Inocuidad de Alimentos, el infaltable Decreto Supremo número 007 del 98, y que actualmente han realizado algunas modificaciones, algunos artículos, el Decreto Supremo 031 del 2010, la Resolución Ministerial de 461 del 2007 de MINSA, que aprueba la guía técnica para el análisis microbiológico, la cual nos sirve para ver nuestra validación de métodos que nosotros implementamos en toda la cadena, la resolución ministerial 591-2008 MINSA. También la resolución ministerial 222 de 2009 de MINSA, que aprueba la norma técnica sanitaria MINSA-DIGES. Vamos a ver un poco a qué describen lo que es servicios de alimentación colectiva. Son aquellos que proveen alimentos de elaboración culinaria destinados para consumo de grupos, personas reunidas en un lugar determinado para tal fin. Por ejemplo, ahí tenemos los centros educativos, empresas, fábricas, instituciones, residencias y similares. Este servicio se puede realizar en el local de consumo o en un establecimiento diferente, al cual se trasladan los alimentos para su consumo. Básicamente está dirigido para grupos de personas, pues, en cantidades, y establecimientos tipo colegio, como lo mencionan, empresas, fábricas grandes cuyos colaboradores, pues, bordean más de 50 personas, incluso en diferentes turnos, en el desayuno, almuerzo, cena, amanecida, de manera ininterrumpida, ¿no? De lunes a domingo y todo. Y las modalidades que ellos producen, ¿no? Para esta alimentación colectiva puede ser en el mismo punto, ya sea en el mismo colegio, en la misma fábrica, en las mismas instituciones, o en su defecto, ellos cuentan con una planta de funcionamiento donde procesan los alimentos y luego son transportados hacia los colegios, las fábricas o las instituciones. Esto básicamente es en el caso de que esas empresas o colegios o instituciones no tuvieran la infraestructura necesaria para que se desarrolle la producción del alimento. Aquí vamos a ir revisando un poco lo que es la norma. Acá vemos el tema de ubicación y estructura física que corresponde a las condiciones generales de los servicios, ¿no? Sí, es bastante importante el tema de la ubicación, que esté bastante alejado de zonas que emitan contaminantes, tanto ambientales, residuos, que nexo al lugar donde producen, pues obviamente no tiene que haber un tipo de contaminación cruzada. Y esto efectivamente lo verifica la municipalidad pertinente de la zona para, pues, brindarle la licencia de funcionamiento, ¿no? Para que puedan aplicar. La ubicación e infraestructura también está relacionado con lo que es la construcción. Para aquellas instituciones, colegios, empresas, fábricas que destinen producir en sus locales, deben contemplar ahí un asesoramiento de un ingeniero sanitario, un ingeniero alimentario, biólogo, conocedor del tema de todas las prácticas, para que puedan ellos construir eh, el lugar acorde al cumplimiento de las normas, ¿no? Para que puedan ubicarse las zonas de distribución, de preparación, de una manera coordinada y evitando contaminación cruzada.
Y esas construcciones pues deben ser de material sólido, de fácil higiene, ¿no? Que me permitan realizar todo el procedimiento. Lamentablemente, han habido algunos problemas, tal vez por desconocimiento, en muchas fábricas, en muchas instituciones, que desconociendo de lo que es el tema de la norma, implementan lugares o zonas o espacios que no están muy acorde a lo que solicita la normativa. Entonces ellos producen alimentos para consumo de este tipo masivo en aquellos lugares, pues obviamente acarrea un tema de contaminación cruzada y por ende un problema de intoxicación, ¿no? Y se producen enfermedades transmitidas por alimentos, y también otro tipo de problemas que hay, por ejemplo, por espacio, a veces los almacenes químicos lo mezclan con lo que son almacenes secos. Entonces es importante tener claro que el tema de ubicación y la disposición del tema de la infraestructura física es bastante importante. Aquí, como lo menciona también, ¿no? El tema de los ambientes, el piso, las paredes, las ventanas, los techos, las puertas, ¿no? Deben ser bastante, tiene que tener las características necesarias para que puedan realizar una limpieza pues de manera efectiva, ¿no? Sin problemas, porque si es que colocan por ahí madera, colocan materiales que obviamente propagan a que se incremente el tema de los insectos, no es dable, ¿no? Entonces, básicamente el material que se usa ahí son mayólicas, en equipamiento acero inoxidable, para evitar, obviamente, la acumulación de lo que es biofilms, ¿no? Y estar acorde con lo que es el tema de higiene. Los pasadizos y vías de acceso deben tener una superficie lisa y permitir el tránsito fluido del personal y de los equipos. Obviamente deben ser un tanto espaciosos para que ellos puedan desplazarse y realizar sus actividades pertinentes, ¿no? La ventilación natural o artificial debe impedir la acumulación del calor y la humedad en los ambientes, la condensación de vapor de agua y permitir la eliminación del aire contaminado. Esto en caso de que obviamente haya un sobrecalentamiento en la zona de cocina, en la zona de producción, deben contemplar también el tema de la ventilación, extractores que puedan permitir que ingrese aire frío, ¿no? Y salga el aire caliente y debe haber un intercambio. Y obviamente también eso tiene que contemplar un modelo sanitario que no sea los agujeros tan grandes, con bastantes espacios ahí que puedan inducir, que pueden ingresar plagas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una distribución, un modelo de distribución de layout para lo que es la producción para producir, perdón, alimentos para el consumo masivo, ¿no? Debe contemplar su zona de recepción de materia prima, sus almacenes de productos secos, productos frescos, zona de habilitado, zona de lavado, zona de productos intermedios y al final la zona del emplatado o la zona del servido hasta llegar al comedor donde son los comensales. La norma no nos estipula que totalmente todas estas zonas tienen que estar separadas como ambientes como tal, de manera física. Sin embargo, es lo ideal, pero si es que pudieran distribuirlo de tal forma ordenada y rotulada por ambientes, entonces eso también sería dable, porque eso sería demostrado en una inspección que el flujo que ustedes realizan desde la recepción de materia prima hasta el producto terminado está cumpliendo la normativa, ya que evita la contaminación cruzada. En el caso del abastecimiento del agua, piden que esa disponibilidad del agua para consumo humano debe ser suficiente. Obviamente, si estamos hablando de producción del tipo colectivo, ¿no? Grandes cantidades, debe tener una muy buena presión y no tener problemas con el agua, porque es básico que ellos trabajen con agua para todo lo que es higiene, la producción, para lo que es la limpieza, ¿no? Entonces, es importante eso. Para lo que es el agua, se debe controlar el tema
diario el tema del cloro libre residual, ¿no? Entonces, en este caso debe estar mayor a 0.5 partes por millón o miligramos por litro. También es importante tener un historial de los análisis de agua, porque a veces se llega a los establecimientos, cumplen con todo lo que es la parte de la normativa y cuando se les solicita el tema del análisis del agua, pues nunca le han realizado, ¿no? Nunca han realizado un análisis exhaustivo del tema del agua, que básicamente pues está en dos grupos, se divide en dos grupos, en la parte microbiológica y en la parte físico-química. Entonces, se solicita que un laboratorio acreditado, ¿no? Haga el tema del análisis y nos derive y nos mencione en el informe, ¿no? Que es agua potable y que se encuentra dentro de los límites permisibles para lo que es el consumo humano. Entonces, de esa manera, la institución, la empresa, el colegio, se va a asegurar de que la materia prima, en este caso el agua, que está usando para toda la producción, obviamente cuenta con todo lo reglamentado. La disposición de aguas residuales y de residuos sólidos. Es importante también el tema de que todos los residuos cuenten con lo que es su evaluación constante, la demanda bioquímica de oxígeno, y eso está inspeccionado básicamente por la municipalidad. Tienen límites permisibles, ¿no? E incluso son multados cuando pasan esos límites permisibles. Ellos también brindan charlas, capacitaciones para ver cómo manejar los residuos a fin de que no lleguen valores bastante elevados y bueno, puedan acarrear el tema de las multas. En el caso de los aceites, ¿no? Y entre otros, para su manejo también deben contar con trampas de grasa. Esas trampas de grasa también tienen que tener un periodo de limpieza, un periodo de desinfección y de recolección. En el caso de los aceites, evitar pues tirarlos por el fregadero, ¿no? Y acumularlos en recipientes, los cuales deben estar rotulados y contactar con empresas prestadoras de servicios con el fin de que le den un manejo posterior a ese aceite usado. Por lo general, algunas empresas los destinan para elaboración de jabón, entre otras cosas. Lo importante es que le brinden un certificado en la cual hacen ustedes un manejo amigable con el medio ambiente con respecto a ese residuo, ¿no? En el caso de los servicios higiénicos y vestuarios, los servicios higiénicos y vestuarios deben mantenerse operativos en buen estado de conservación e higiene y contar con la iluminación adecuada del sistema de ventilación. El número de servicios higiénicos debe estar en correspondencia con la norma vigente y demanda de uso garantizados operatividad e higiene. Obviamente, en el tema aquí tenemos dos cosas. Tenemos uno, los servicios higiénicos, tanto para los trabajadores que están dentro de la producción en cocina o también para lo que son los comensales, ¿no? De la zona del comedor, nexo a la zona del comedor. En ambos casos deben tener la cantidad suficiente conforme a la producción, a la cantidad de comensales, la cantidad de operativos, ¿no? De colaboradores que están dentro de la cocina. No se puede contar solo con un cambiador, un vestidor y un solo baño para 15, 25 personas que están trabajando, ¿no? Y el tema de lo que es la ubicación también tiene que estar alejada del área de producción. También he tenido la oportunidad de visitar algunas empresas, incluso grandes, que lamentablemente por el tema de desconocimiento de norma y también por, bueno, adecuar un espacio, ¿no? Para la producción, dentro del almacén se contaba un baño. Entonces, efectivamente, eso se ha tenido que clausurar, ¿no? Pero como era un baño con puerta y todo lo que se hizo es retirar el tema de la taza y ese espacio, pintarlo, adecuarlo, todo, y bueno, se puso un gabinete para productos químicos con llave, ¿no? Entonces ahí ya como que al menos se justifica ahí el uso de ese espacio, pero netamente baño no puede ser. Tampoco el baño dentro del vestuario, porque
el baño, obviamente, al jalar la palanca, la taza, ahí hay un tema de carga microbiana. Y a veces los operativos cuando van hacia el baño van con el delantal, lo cual no debe ser, pero van con el uniforme y todo ese ambiente queda impregnado, ¿no? En la ropa de trabajo y eso lleva hacia la producción y hay una contaminación cruzada. Entonces, lo cual generalmente los vestidores tienen que estar separados el tema de lo que es las tazas, ¿no? En el caso de esta norma, nos pide básicamente un punto donde todos los operativos deben realizar el tema de lavado de mano. El ambiente tiene que ser adecuado, tiene que contar con de hecho, el agua potable, el agua que ya está analizada, ¿no? Debe contar con el jabón, con el desinfectante, con el papel toalla. Un procedimiento también debe estar incluido ahí para el uso correcto o el procedimiento correcto para lo que es el lavado de mano. Y por lo general se solicita que coloquen un tacho tipo hand free para que no hagan contacto con lo que es la tapa del tacho, ¿no? Esto debe estar bastante equipado constantemente, ya que el personal llega a su trabajo, posteriormente luego de cambiarse, pasan a lo que es el área de lavado de mano y se distribuyen a sus zonas donde operan. Y cada qué tiempo, bueno, la frecuencia es según la capacitación. Si es que voy a cambiar de un ambiente a otro ambiente o si luego de haber procesado productos crudos tipo cárnicos, entre otros, y voy a proceder de alguna forma a coger ya productos cocidos antes tengo que pasar nuevamente a la zona de lavado de manos. Dentro de lo que son ya las disposiciones específicas de los principios, bueno, aquí nos piden de los principios generales de higiene. Últimamente DIGESA está solicitando ya que las empresas mínimo certifiquen su programa general de higiene. Este programa general de higiene abarca lo que son las buenas prácticas de manipulación y los procedimientos higiénicos de saneamiento, ¿no? Entonces, esto es importante que sí o sí lo tengan en cuenta, ¿no? Que si no va a ser una certificación tipo HACCP, pero mínimo es que ya tienen que ir certificando los PGH, ¿no? Dentro de lo que es las buenas prácticas en el proceso de elaboración de alimentos, todo se inicia con la recepción de materia prima. Dice, las operaciones relacionadas con la elaboración de alimentos en los servicios de alimentación colectiva es desde la adquisición de las materias primas e insumos hasta su distribución o servido al consumidor. Deben seguir un flujo de trabajo ordenado y consecutivo, incluyendo a los manipuladores que intervienen en cada etapa de proceso, de modo tal que no generen riesgo de contaminación cruzada en las actividades relacionadas, ¿no? Básicamente es todo el proceso desde que se inicia con la recepción de materia prima. Entonces, por ejemplo, cuando eh, la empresa opta por seleccionar sus proveedores, este es un punto crítico bastante importante porque de la materia prima o del insumo que vamos a elegir trabajar y obtener una producción, pues va a depender absolutamente todo. Si inicio una producción con buena calidad, tratando de que todos los insumos, materias primas que voy a utilizar para esa producción sean de calidad, ¿no? Cuente con su registro sanitario, tengan la buena presentación. Incluso algunas de las empresas instan por visitar a sus proveedores para ver cómo están procesando, cómo están llevando sus temas de buenas prácticas de manipulación, o todo ello de tal manera que se aseguran que sus proveedores pues están cumpliendo con todas las normas. Entonces, si los insumos ya de por sí son filtrados e ingresan con las condiciones sanitarias adecuadas, pues ya tengo un buen porcentaje de aprobar que la producción tiene que salir de calidad, ¿no? Entonces, si parto de materias primas que no son
que no tienen las condiciones, pues obviamente hay mucho riesgo y empeora la situación. En el caso de la recepción de materias primas, ahí menciona la norma también, ¿no? Que deben contar con personas responsables que se hagan con ese punto. Puede ser el almacenero capacitado, puede ser el personal de logística, puede ser el administrador encargado de la concesión, se puede llamar así, ¿no? En las cuales siempre van a tener que generar formatos de ingreso de insumos. Entonces, ahí, por ejemplo, identificar la fecha. Aquí estamos viendo un modelo de control de ingresos de productos, la fecha, el vehículo que lo está transportando, ¿no? Para hacer trazabilidad. Y luego si es materia prima, insumo o empaque, ¿no? Si cuenta con su fecha de producción, su fecha de vencimiento, qué características organolépticas eh, que se pueden apreciar a simple vista, pues están dentro de las especificaciones, ¿no? Si, por ejemplo, llega latas de atún, tienen que estar pues latas íntegras, no tienen que estar chancadas ni oxidadas, las fechas de producción y vencimiento tienen que estar en ok condiciones, revisar bien uno a uno cada producto que está ingresando. Entonces, con el visto bueno de la persona encargada, se ingresa todos esos insumos y obvio se tiene que contar, menciona también la norma, un área para hacer este tipo de recepciones. Generalmente se ha visto que llega el camión de todos los insumos y incluso a veces llega ese camión mezclado con químico, mezclado con todo y por tema de costos, en uno solo mezclan absolutamente todo. Entonces ahí también puede haber riesgo de contaminación. Si justo el inspector llega para hacer una auditoría, justo cuando le llega la mercadería y abre el camión y llega con todo así revuelto, pues tampoco, ¿no? Porque hay cosas que no pueden contemplarse de esa forma, ¿no? Entonces, es importante que se haga una correcta recepción de materia prima, tomando en cuenta los parámetros para productos, ¿no? Ahí por eso que ya el personal tiene que ser capacitado. En el caso de pescados, de cárnicos, que necesiten cadena de frío, en el caso de lácteos también cadena de frío, ver si es que efectivamente está llegando dentro de el rango que se necesita, ¿no? No podemos permitir, por ejemplo, que llegue pescado, que nos llegue pues a 15 grados, 20 grados, y no sabemos el cuánto, ¿no? El tiempo que se le ha tomado llegar al punto, ya se está deteriorando el producto, ¿no? Entonces, cada grupo de productos cuentan especificaciones para ver el tema de calidad. Entonces, el almacenero, la persona encargada, pues debe estar preparada para discernir qué productos ingresan y qué productos son observados, ¿no? Eso es en la recepción de materia prima. Y como les mencionaba, pues deben contar un espacio que netamente sea para hacer ese trabajo de recepción y contemplar también el uso de parihuelas y no hacer que todos los insumos o mercaderías lleguen al piso, ¿no? O se coloquen en el piso. Una vez que ya ha ingresado el tema de los insumos, estos tienen que ser colocados según grupos, ¿no? Los que necesitan refrigeración y los que no necesitan refrigeración, ¿no? En este caso, en el almacén de secos, también tiene que tener su zona ventilada, ¿no? Para evitar los olores ahí por la acumulación de productos. Deben estar ordenados, deben tener su fecha de producción, vencimiento, conforme ya ha sido recepcionado en OK condiciones, solo ahora acomodarlos. Lo importante aquí es hacer colocar lo que es la fecha de ingreso, la fecha que está ingresando el insumo para hacer el FIFO. Lo primero que entra, acá dice, ¿no? Los productos que ingresan al almacén deben mantener una correcta identificación con las fechas de ingreso visibles a fin de aplicar una correcta rotación del inventario. Primero en entrar es el primero en salir, conocido como FIFO o P, ¿no? Tiene que estar dispuesto en orden y separados del piso, paredes y techos con espacios que permitan circulación de aire y faciliten la inspección de higiene. ¿No? No debe haber nada en el piso y básicamente tiene que ser exclusivo, solamente para lo que son alimentos, productos, abarrotes, todo lo que es secos, ¿no? Y no se debe pues encontrar otras cosas, pelotas, entre otras cosas que a veces se encuentra en esa zona, ¿no?
Bien. Eso es en cuanto a lo que es almacén de secos. En almacén de frescos, por lo general algunos necesitan ser refrigerados. En el caso de algunas frutas o verduras, ¿no? En este caso, se está viendo ahí una cámara que es un cuarto de refrigeración que está entre 1 y 4 grados, como pide la norma, está entre 2, 3, ahí dentro del rango, ¿no? Entonces, para entrar a estas cámaras, ¿no? Generalmente el personal entra con su casaca por el tema de equipo de protección personal, ¿no? Por salud. Entonces, aquí, de hecho, que también se debe cumplir las mismas normas para almacenamiento, que tienen que estar empotrados por temas de seguridad, haber ventilación entre productos, ¿no? Incluso estos los han colocado en especie de jabas con huequito para que también haya una circulación de aire por ese lado, ¿no? Pero esto es una cámara, es un cuarto de frío. También se contempla el congelamiento, ¿no? Para aquellos productos que lo requieran y esos van a estar en el rango de menor o igual a menos 18 grados centígrados. Cada uno de esos, de esos ambientes o de las cámaras tienen que estar registrados, ¿no? Así como el registro de recepción de materia prima, el control de temperaturas de frío, de lo que es los cuartos refrigerados o los equipos, tiene que tener su registro diario. Obvio, con un termómetro que se encuentre calibrado, lo cual me indica pues una lectura correcta de la temperatura. Dentro de la cadena alimentaria del servicio, ¿no? Tenemos varias áreas, ¿no? Cuando recién llega, entonces la materia prima, el insumo que se va a necesitar, llega con carga microbiana, ¿no? Entonces ahí donde empieza el flujo, ¿no? Dice, el procesamiento de alimentos crudos que incluye básicamente el corte, el despiece, el lavado, vísceras, el descamado, todo lo que pueda acontecer en la primera fase de lo que es de la producción, ¿no? No debe implicar riesgo de contaminación cruzada para los alimentos del consumo final, ya sea directamente o de manera indirecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta zona tiene que estar ubicado próximo a la recepción de materia prima y obviamente alejado a lo que es el producto terminado, porque no voy a colocar esta zona en medio de la producción, porque voy a hacer contaminación cruzada, ¿no? Entonces, lo ideal es que este maracuyá me parece que va siendo seleccionado, lavado, ¿no? Y luego puesto en jabas, ahí almacenado, pero nunca va a entrar en contacto con los productos terminados, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo mismo para todo, cuando entre cárnicos, si es que los van a trozar por días, a veces fraccionan para el lunes, martes, según su programación, todo, ¿no? Lavan, acomodan, embolsan, hacen su empaque al vacío y lo van guardando. Y eso no tiene que estar en contacto con lo que es la producción de lo que es este producto intermedio, ¿no? En el área de elaboración intermedia o procesamiento de alimentos cocidos. Es una etapa de preparación intermedio de cocción en la que los alimentos preparados que para el servicio, o sea, para el servido y consumo final tienen o requieren un tratamiento térmico como cocción. En este caso, asados, guisos, frituras, servidos, horneados, entre otros. No se considera tratamiento térmico, ojo, a los flameados, chamuscados, escaldados, similar. Las carnes y los rellenos de carne deben estar completamente cocidos para minimizar básicamente el riesgo de salmonela, salvo exigencia propia de algunos comensales que obviamente ellos solicitan término medio, casi crudo, ¿no? Y en eso sí, por cuestiones de seguridad, siempre se tiene anotado qué persona ha solicitado, ¿no? Ese tipo de presentación bajo, bueno, bajo las condiciones o el riesgo de la misma persona que ha solicitado. Pero la mayoría incluso para lo que es colectivo, porque se hace el menú o la preparación que es en masa, la mayoría, toda la producción, por no decir así, tiene que cumplir con el parámetro de mayor a 80 grados centígrados en tema de cocción, ¿no? Y también contar con un termómetro
que nos permita, que esté calibrado y que nos permita medir la temperatura exacta. Y obvio que este termómetro no puede ser usado también para el tema de los almacenes o las cámaras donde se puedan tomar temperaturas, alimentos crudos o algo así, ¿no? Pues si no hacemos contaminación cruzada. Aquí el maestro chef o el cocinero es el capacitado en las tomas de temperatura y el que lleva registro y es el que tiene que hacerse responsable por su equipo, ¿no? El uso de su equipo. En el caso de las grasas y aceites utilizados para freír, no deben calentarse a más de 180 grados y durante su reutilización deben filtrarse para eliminar partículas de alimentos que hubieran quedado de las frituras anteriores. Incluso ya existen kits en las cuales de manera rápida te indican que eso ya no está apto para un reuso, entonces se retira. Inmediatamente en esos recipientes de acopio y se espera pues para que sean recogidos por un tercero y le den un manejo amigable con el medio ambiente, ¿no? En lo que es la parte del área de elaboración final, básicamente después de haber llegado el insumo, las materias primas, insumo, haber pasado por el lavado, picado, trozado, luego preparado como tal, ¿no? Dentro de lo que es en cocción, en la zona de intermedia, también olvidé mencionarles que así como es importante la toma de temperatura, también es bastante importante aquí la desinfección de frutas y verduras, ¿no? En este procesamiento intermedio. Entonces, para esa desinfección también tienen que ser capacitados, en lo cual, básicamente, en qué producto van a usar, si van a usar el hipoclorito o van a usar otro tipo de desinfectante, sanitizante, ¿no? A qué concentraciones son las ideales para que logren su objetivo. Porque si bien es cierto, existen variedad de desinfectantes, pero la concentración va a ser diferente, ¿no? Las concentraciones van a ser diferentes en diferentes establecimientos por el tema del agua, del tipo de agua que tengan, ¿no? Es por eso que tienen que ajustar esos parámetros a qué concentración es idóneo trabajar. Y eso lo van a validar, pues, con sus análisis microbiológicos, porque una vez que ustedes hayan leído la ficha técnica de ese producto sanitizante o desinfectante que les sugiere usar en un rango entre 50 o 100 partes por millón en el caso de hipoclorito o de otros porcentajes para sanitizante, entonces ustedes eligen con qué concentración usar, hacen el procedimiento, lavado, enjuagado, desinfectado, todo, y tienen que llevar a validar, a hacer los análisis respectivos microbiológicos para ver si efectivamente esa carga microbiana ha reducido, ¿no? Después de haber hecho ese procedimiento. Entonces, una vez que se ha logrado el objetivo a buena hora y ya se tiene la concentración, e incluso eso se coloca el instructivo para cualquier persona operativa que llegue a la zona de desinfección de frutas y verduras, pues haga el procedimiento, ¿no? Ese instructivo debe estar colocado. En el supuesto caso de que no, que haya salido que no está apto para el consumo humano, simplemente lo que tienen que hacer es ver, aumentar la concentración o mejorar el tema del lavado, ¿no? Eso también va a depender de la carga microbiana. Entonces, luego en la etapa de la elaboración final, ¿no? Aquí hay luego del porcionado para el servicio a consumo de las preparaciones, llaman emplatado. Generalmente lo que se emplata aquí son platos carta, algunos que pueden solicitar, pero la mayoría, tanto en colegios, en fábricas, en instituciones, ¿no? Ya se tiene el menú del día en cantidad ya producida. Y por rapidez, la mayoría de instituciones, equipos, perdón, colegios, utilizan la tabla, ¿no? Que es bien conocida. Esta tabla incluso, por norma, menciona que debe estar a mayor de 65 grados centígrados el baño María. Deben prenderla una media hora, una hora antes de la atención del servicio y entonces con eso ya se aseguran que esté a una temperatura adecuada para que no prolifere los microorganismos, ¿no? Entonces es ahí donde vierten toda la producción y los comensales pasan y hacen el uso del comedor y pues se sirven, ¿no? Según su requerimiento, ¿no?
Y es importante, aquí también señala la norma que todo lo que van a usar para la zona del emplatado o la zona de la distribución en línea tienen que ser obviamente propios de la zona. No vayan a usar recipientes, utensilios, tablas de picar, cuchillos o algo que se utilice dentro de la etapa intermedia o la etapa inicial, porque ahí ya viene el tema de contaminación cruzada. Si bien es cierto, estas zonas no están delimitadas con barreras físicas, pero sí por letreros, ¿no? Donde ustedes pues identifiquen la zona donde están trabajando y que corresponda a los utensilios y los equipos que correspondan a la zona, ¿no? Entonces ya los trabajadores se van dando cuenta que esa zona no puede ser compartida, o sea, esos equipos, esos utensilios no pueden ser compartidos con las zonas anteriores. Para la atención del consumidor existen dos modalidades para el servicio de alimentos que se realizan frecuentemente. Aquí en la gráfica estamos viendo dentro de una fábrica, pues, ¿no? Que todos hacen uso del comedor. Es muy probable que esa institución cuente con lo que es la cocina, los almacenes, todo el layout para que puedan operar ahí todos los trabajadores y llegar a hacer la producción para alimentación colectiva in situ, ¿no? Entonces ellos también cuentan con su comedor y pueden hacer el uso. Para aquellas empresas o instituciones que no cuenten con ese ambiente, entonces solamente cuentan con lo que es el comedor y no la zona de cocina, zona de almacenes, recepción y todo, ¿no? Ellos optan por otro tipo de servicio que es el delivery, ¿no? Ya le hacen el transportado. Acá se dice servicio dentro del local donde se encuentra el establecimiento del servicio de alimentación colectiva. Ahí están, ¿no? Comedores populares, universidades, instituciones, empresas, entre otros. O el servicio fuera del local donde se encuentra el establecimiento del servicio de alimentación, los eventos sociales, instituciones, empresas o entre otros. En cualquiera de estas dos modalidades se requiere una manipulación higiénica teniendo en consideración como mínimo lo siguiente. El hielo debe ser de agua para consumo humano, ¿no? Obviamente, para ello debe mantenerse en recipientes cerrados, en buen estado de conservación y higiene. Los productos complementarios como el azúcar, especies, salsas, productos en polvo, entre otros, que obviamente requieren para el uso en el momento del servido, estos tienen que ser envasados, ¿no? En recipientes higiénicos, rotulados, ¿no? Y con la fecha del día que se ha producido y todo, ¿no? Los alimentos destinados al autoservicio del buffet de los consumidores deben estar protegidos de la contaminación de la persona que realiza el servicio. Generalmente usan tipos samovares, ¿no? Con tapas, incluso que tienen una zona, un equipo que les permite también mantener la temperatura, ¿no? El menaje, la vajilla, los cubiertos y vasos, así como el mobiliario, debe mantenerse en buen estado de conservación y higiene. En algunos, bueno, ¿no? Algunas empresas que tienen ese tipo de transporte optan por el manejo eh, de descartables, pero obviamente descartables amigables con el medio ambiente, lo cual es un poquito, lo ven con el tema de costos, pero a veces por el tema de higiene, porque a veces si no tienen dónde lavar, dónde, ¿no? Regresan los platos todos sucios de repente en el mismo vehículo donde ha sido transportado el alimento terminado. Entonces ellos para un poco minimizar esto optan porque le traigan el alimento como tal, lo que tienen en el comedor es su tabla, o vierten, terminan su servicio todo en descartables y se terminó el día, ¿no? En el caso de que el servicio sea directo por el propio consumidor, usted debe disponer de implementos, pinzas, cucharas, servilletas, todo, y todo debe estar totalmente limpio, ¿no? Y en un contenedor. En este caso, por ejemplo, esto de aquí que está manipulando la señora se llaman cajas isotérmicas. En estas cajas isotérmicas pueden transportar, por ejemplo, en una el arroz, en la otra la sopa, un fondo, variedad de fondos, 3 fondos, ¿no? Tienen diferentes capacidades y se llaman isotérmicas porque te permite mantener la temperatura un promedio de 4, 8 horas. Entonces, sin problemas desde la producción
¿no? Maneja esa temperatura línea y por lo general esta se coloca en tablas para poder distribuir, ¿no? Es la mejor forma, ¿no? que se puede trabajar. De las BPM en el transporte de los alimentos. Cuando el servicio se realiza fuera del local donde se encuentra el establecimiento del servicio de alimentación, los alimentos deben ser transportados al lugar de consumo debiendo cumplir lo siguiente. Los alimentos deben transportarse protegidos de la contaminación del ambiente. El vehículo de preferencia debe ser exclusivo para transportar. Sí, efectivamente, deben hacer un contrato con o tener un vehículo exclusivo que netamente va a ser para el uso de transporte de esos alimentos y deben de ser incluidos dentro del programa de higiene y saneamiento. O sea, si es que en la inspección llega, le dicen qué tipo de trabajo o modalidad de entrega de alimentos manejan ustedes. Le dicen, bueno, nosotros producimos aquí y transportamos. Entonces le muestras un procedimiento higiénico sanitario o un programa de higiene y saneamiento de todos tus equipos, las áreas, también pisos, paredes, todo, y no has incluido el vehículo. Entonces ahí también hay una no conformidad, una observación, porque ese vehículo forma parte de el programa de higiene y saneamiento porque está dentro de la cadena. No termina solo con producir en el sitio, sino que continúa ahí el trabajo que hacen ustedes, que es el transporte, ¿no? Eso también tiene que tener una frecuencia de limpieza e higiene y también tiene que tener un procedimiento como el que tienes el procedimiento para el piso, para los equipos, entre otros, ¿no? De los consumidores. Los consumidores procurarán lavarse las manos antes de servirse los alimentos, utilizando el área correspondiente para el lavado de manos, el cual deberá disponerse de mensajes alusivos al lavado de manos. Esto va a depender bastante del compromiso que tiene la institución, la empresa, el comedor, la universidad, todos ellos, de contar con áreas específicas para el lavado de manos y con las capacitaciones, las charlas que pueden hacer en las empresas para que los comensales se concienticen y hagan uso de esos lavaderos, que por lo general los colocan cerca al comedor, ¿no? Y deben estar en cantidad también adecuada para que no se generen colas, porque por lo usual hay una hora de refrigerio y dentro de esa hora de refrigerio, si van a tener un solo caño, obviamente se van a demorar haciendo la cola. Entonces, si tienen 5 lavaderos destinados ahí para que pueda fluir, o también no reemplaza el uso del desinfectante gel de manera directa, pero al menos también puntos de gel para poder minimizar. Pero la idea es que se sienta el compromiso de que no solamente los trabajadores tienen que manejar las buenas prácticas de manipulación, sino también los comensales. Entonces, eso se ve con el compromiso de parte de la empresa, colocando estos puntos y por el lado de también la empresa o el comedor, de ciertos instructivos que orienten y que concienticen, que nos concienticen para el lavado de manos. En una empresa, por ejemplo, que tuve la oportunidad de trabajar en Goodyear, cuando estuvo el tema de la primera gripe, no recuerdo a qué año, incluso hicimos campañas con mimos para el lavado de manos, ¿no? Otra empresa, por ejemplo, metalúrgica peruana SAC, ellos, el gerente optó por implementar, así construyeron, implementaron lavaderos así de fila de 7 grifos, ¿no? Para que los trabajadores se laven las manos, incluso también con mimos y revisaban, ¿no? O sea, el trabajador ingresaba al comedor y les revisaba el mimo en la mano, muy bien, ok, pase, ¿no? Y le ponía una carita feliz y a uno que le encontraba todo así, con polvillo negro del metal o entre otros residuo procedente de su trabajo, obviamente lo regresaba, ¿no? Y un poco como que lo concientizaba que de ingresar de manera correcta. En cuanto a lo que son los manipuladores de alimentos netamente, en el tema de salud, aparte del carnet de sanidad que dura un promedio de 6 meses, es importante también que manejen el tema de análisis ocupacional, que dependiendo a la labor como cocinero, como azafata, entre otros, van a tener un perfil, ya la clínica o el lugar donde le hagan el análisis ocupacional, obviamente
les tomarán las pruebas necesarias, harán los análisis necesarios para remitir si se encuentra apto para desarrollar tal trabajo. Y o sí está apto, pero con observaciones, ¿no? Algunas observaciones que puedan ver, muy aparte del carnet de sanidad, ¿no? El tema de la higiene, deben tener una rigurosa presentación, las uñas cortas, en lo posible sin barba, ¿no? Sin aretes, todo lo que conlleve a lo que es anillos y cosas que puedan caer o uñas pintadas, por ejemplo, ¿no? Con el desgaste de los esmaltes también puedan caer a los alimentos e inducir a la contaminación cruzada, ¿no? La vestimenta por lo general es el gorro, el mandil, un calzado cerrado, prohibido zapatillas, ¿no? Por temas de higiene y también por temas de seguridad, porque eso resbala, sabes que los pisos ahí son complicados en las áreas de producción y por lo general también se recomienda que sean claros, ¿no? Y luego, importantísimo también el tema de la capacitación sanitaria. La capacitación sanitaria de los manipuladores de alimentos es obligatoria y de responsabilidad del empleador. Esta podrá ser brindada por entidades públicas, privadas o profesionales de salud con experiencia en temas sanitarios de alimentos. Los programas de capacitación son desarrollados en función de las necesidades de cada servicio de alimentación colectiva. Se desarrolla un programa de capacitación anual, ¿no? 2025, en la cual en el mes de enero tengo programado hacer esto, en el mes de marzo tengo esto, pero si entre enero y marzo ocurre que hubo cambio del almacenero que manejaba todo el tema de los insumos, la capacitación, y contrato a alguien que no maneje muy bien el tema y que no me acredite tener capacitación, pues tengo que programar un adicional para esa zona. Entonces va a depender de lo que requiere el establecimiento. Pero sí es importante lo mínimo que tienen que tener su capacitación en buenas prácticas de manipulación de higiene, el conocimiento de la norma que los reglamenta, el tema de procedimiento de higiene y saneamiento, el control de plagas. Eso es básico, enfermedades transmitidas por alimentos. Eso es básico. Lo demás ya puede ser puntual, cómo capacitar para lo que es la toma de temperatura, la toma de cocción, ¿no? Entre otras actividades. Lo que es el programa de higiene y saneamiento, ¿no? Básicamente, como su propio nombre le dice, es un programa. ¿Cómo se programa la empresa, ¿no? O en este caso el concesionario, ¿no? Para que pueda realizar todo el tema de limpieza y desinfección. Ahí va a especificar su frecuencia, cómo lo va a hacer, quiénes son los responsables y qué materiales van a usar, ¿no? Los servicios de alimentación colectiva cuentan con un programa de higiene y saneamiento, conocido como PHS, en forma documentada y detallada, de conformidad con las características propias de la actividad que realiza, considerando como mínimo los procedimientos de limpieza y desinfección de ambiente, instalaciones, equipos, mobiliarios de cocina, utensilios, superficies de trabajo, prevención y control de plagas, entre otros, considerando los puntos de control a ser verificados por el servicio con los registros de dichas verificaciones. Si bien es cierto, se va a tener un manual por cada equipo, por cada infraestructura, manual por cada, por ejemplo, en este caso también por el vehículo, si en el caso se transporta. Esto tiene que ser pues descrito en un manual, tiene que tener su frecuencia, cómo lo va a hacer, lo va a detallar. Una vez que esto sea elaborado por un personal competente que maneje el tema con soporte técnico, o básicamente esto lo van a hacer, tienen que validar también. Si bien es cierto, así como validaron el tema de la desinfección de frutas y verduras, aquí también realizan su procedimiento de limpieza y desinfección de los equipos, de las trampas de grasa. Entonces, ustedes pueden hacer un hisopado, ¿no? Solicitar un análisis microbiológico después de hacer la desinfección puede ser de platos, puede ser de tablas de picar, mesas, ¿no? La superficie de las mesas, para ver si efectivamente el producto que están usando y a la concentración que están usando está dando resultados, ¿no? Estos son ya como validar el método, ¿no? Ahí establecen las frecuencias, los materiales y los registros. Eso se hace de manera diaria, ¿no? Y algunas, bueno, lo hacen de manera profunda
semanal, mensual, en el caso de los techos, y van implementando ahí cada uno su frecuencia. En lo que es las prácticas de limpieza y desinfección, es importante que todos los productos químicos que van a usar cuenten con registro sanitario. Asimismo, deben tener su folder con todas las fichas técnicas de cada uno de los productos por temas de seguridad. Si por A o B el manipulador le cae al ojo, si es necesario el uso de lentes, entre otras cosas. Estos deben ser ubicados alejados del área de producción de alimentos para evitar contaminación cruzada, ¿no? Y esta zona tiene que ser de fácil acceso, también de limpieza, y las frecuencias, ¿no? Deben estar contemplados también dentro del manual de higiene y saneamiento. En cuanto a la prevención de controles y vectores, aquí se debe manejar el tema del control de plagas con una empresa externa que maneje bastante el tema, que haga una inspección inicial para que vean por todo el lugar de proceso cuál es la problemática a lo que ustedes están más expuestos, ¿no? Puede ser una zona donde sea más propenso a que haya vectores tipo mosca, o de repente roedores, y entonces ahí con la visita del técnico van a establecer pues su programa para desratización, desinsectación, barreras físicas, de repente por ahí cortinas de aire frío, que es en la entrada, si hay bastante mosca por los alrededores, entre comillas, para que no entren a la zona de producción ni al comedor, a veces ponen cortinas de aire frío al ingreso, ¿no? Que es una manera de evitar eso. También electrocutores, ¿no? O insectocutores, con pegatina, ya no para que exploten los insectos, que antes se tenía eso con luz ultravioleta, no sea, eran atraídos con luz ultravioleta, explotaban, pero también por ahí una contaminación con el viento se designaba, ¿no? Entonces, ahora son adhesivos, incluso tienen cuadrantes que permiten contar. Y eso ya es el manejo que básicamente lo hace el experto en control de plagas. Ellos le emiten un certificado y ustedes tienen que cumplir con eso, ¿no? Después, todo lo que se ha mencionado y que te pide la norma, tienen que estar registrados. Tanto tus procesos operativos dentro de la etapa de recepción de materia prima, de la etapa de lavado, cortado, desinfección, cocción, cámaras, todo tiene que tener el buen manejo de las buenas prácticas de manipulación con sus controles, tienen que ser registrados, ¿no? Para que puedan ser auditados e inspeccionados. Y luego también se va al manual de higiene y saneamiento, va a derivar un listado de ciertos procedimientos que tienen que estar también con sus registros, ¿no? Para que puedan ser revisados, ¿no? Del control de plagas, del agua, de la desinfección por áreas, del formato de lo que es enfermedades del personal, los carnes de sanidad, todo ello, ¿no? En cuanto a lo que es la certificación sanitaria, ¿no? De los PGH, básicamente está contemplado por DIGESA y el tiempo de validez dura 2 años. La vigilancia sanitaria. Una vez que emitan un certificado, si ustedes logran sus programas generales, ¿no? De higiene y todo, ¿no? Aunque no lo hagan tampoco, igual la entidad competente es el Ministerio de Salud a través de DIGESA, que siempre, constantemente, o las municipalidades en algunos casos, pueden venir a hacer las inspecciones necesarias, ¿no? Inopinadas al establecimiento para ver si cumple con toda esta norma. Aquí, por ejemplo, se observa un modelo de la ficha que utilizan para hacer la evaluación. Aquí ellos por cada área cuentan con puntaje. Entonces, en el caso de que ustedes cuenten con una respuesta positiva para cada punto, le ponen el máximo puntaje. Por ejemplo, dice, de la ubicación y la estructura física, ubicado lejos de contaminación y zonas con malos olores, uno dice sí. Entonces, en la visita 1 le pongo 2. En el caso de que, por ejemplo, exclusividad de los ambientes destinados es exclusivo para los alimentos, y si no es exclusivo, le pongo un no y el puntaje es 0, ¿no? Entonces, así se va contemplando cada una de estos ítems, ¿no? Por cada área, almacenamiento, recepción, preparación, todo lo que hemos revisado.
y que todos estos puntajes suman a 140 puntos. Entonces ellos han establecido, ¿no?, unos parámetros que si es menor, tus resultados suman un puntaje menor al 50%, ¿no? Es no aceptable, estás en rojo, y si tienen uno mayor o estás entre 50 y 75%, estás de manera regular, y si es mayor de 75%, los resultados es aceptable, entonces verde, ¿no? Cuando salen en las inspecciones, en la primera visita, obviamente es una visita preventiva en la cual te indican mejoras, ¿no?, que puedes hacer. Entonces, si logras hacer tus mejoras en la segunda visita, pues ya no debes ir incrementando tus porcentajes hasta alcanzar lo idóneo, ¿no? Aquí el cuadro de porcentajes, ¿no? Menor a 50 no aceptable, entre 50 y 75 regular y mayor a 75 aceptable. Por ejemplo, cuando hacen las inspecciones y te encuentran no conformidades, por lo general ven el concepto que dice la norma, si los productos están almacenados, están identificados, cuentan con su registro de, por ejemplo, aquí contaminación cruzada, ¿no? Cárnicos, con lo que es ajo, me parece, ¿no? Y ahí te dice no conformidad, ¿qué te recomienda? Los sacos están de esta forma. Aquí, por ejemplo, hay cajas, ciertas cosas apiladas encima de otras cosas en almacén de secos, lo cual no debe ser. Entonces ahí se van encontrando las no conformidades y luego se les brinda observaciones, o se les brinda oportunidades de mejora, ¿no?, para las próximas visitas. Muchas gracias.